Nuevas son tus misericordias, oh Dios, cada mañana, y grande es tu fidelidad. Bienvenidos a nuestro tiempo devocional. Somos la Comunidad Cristiana Internacional City. Muy buenos días, amada familia. Que el Señor les continúe bendiciendo. Soy el pastor Franger Sánchez y el día de hoy vamos a continuar con la temática acerca del amor. Hoy vamos a tratar el tema titulado El amor no hace daño al prójimo. Quisiera que me acompañaran en una lectura de la palabra en el libro de el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 36 al 40. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Esta pregunta se la hace uno de los fariseos al Señor Jesucristo para tentarle, ya que, según dice en los versículos anteriores, el Señor Jesucristo había hecho callar a los saduceos en presencia de estos fariseos. ¿Y en qué los hace callar? En el hecho de que los saduceos era una secta que existía en los tiempos de Jesús, los cuales ellos negaban la resurrección, no creían en la resurrección. Y le hicieron una pregunta al Señor con respecto a esto, a modo de burla. Se inventaron una historia en la que una pareja, un hombre y una mujer, se separaron por causa de muerte. Sí, el hombre muere y la mujer queda sola, y en la ley de Moisés, le dicen los saduceos al Señor, dice que si uno de los hermanos muere, el que le sigue debe reemplazarlo en el matrimonio, debe estar con la mujer para que pueda tener descendencia esta familia. Y resulta que, según esa historia de los saduceos, no solamente muere el primer hermano, sino que muere el segundo, el tercero, hasta los 7 hermanos que aparentemente formaban parte de aquella familia. Y le preguntan al Señor, vuelvo y digo, a modo de burla, le dicen: Señor, en la resurrección, ¿quién de estos 7 hermanos va a ser el esposo de esta mujer? Porque nosotros muchas veces limitamos el amor, lo que conocemos por amor, lo limitamos a simplemente a una relación de pareja, simplemente a un matrimonio o a este tipo de amor. Pensamos que hasta allí llega el amor. Era el caso de los saduceos. Piensan con respecto a una unión de pareja, y entonces se van para comprobar sus teorías a un ejemplo de un matrimonio. Pero el Señor Jesucristo le dice, en vista de su ignorancia, ¿verdad?, la misma intención de burlarse, los hace caer en esta ignorancia de pensar que en el cielo hay matrimonios. Y el Señor le dice: ustedes están ignorando que en la resurrección no va a ser como acá, no va a haber matrimonio, no va a haber esa unión de pareja, vamos a ser como los ángeles. Además, le dice el Señor, Dios dice que Él es Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. ¿Qué significa esto? Que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y eso fue la razón por la que los saduceos tuvieron que guardar silencio ante el Señor. Porque al no creer en la resurrección, y el Señor decirle: tiene que haber resurrección, porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y aun cuando estos hombres, Abraham, Isaac y Jacob, para el conocimiento suyo había muerto, para Dios no. Pero el amor va más allá, es lo que el Señor le quiere decir, es lo que el Señor quisiera explicarles. Cuando este fariseo, en vista de que le ha callado la boca a los saduceos, le hace esta pregunta, el Señor entonces le responde de la siguiente manera: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón,
con toda tu alma y con toda tu mente. Amarás. Allí, familia, está el secreto. En la ley está el secreto. Porque en la ley no encontramos obedecerás o respetarás o temerás al Señor tu Dios. No, la palabra fundamental con la que nosotros podemos respetar, cumplir la ley de Dios, está en el amar. ¿Por qué? Por el versículo siguiente, el versículo 38 y 39 dice: este es el primer y gran mandamiento, amarás. Porque dice el versículo 39: y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, nos está diciendo la palabra del Señor por medio de la palabra que es en amar donde está el secreto. Es donde está el secreto de cumplir los mandamientos del Señor, de cumplir la ley. El versículo 40 dice: de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Cómo es eso de que yo debo amar al prójimo como a mí mismo? Bueno, es sencillo, solo hay que analizar esto. Porque si yo amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo no voy a hacerle daño a mi prójimo. Es decir, si yo no quiero ser robado, que alguien venga y robe mi pertenencia, entonces simplemente yo a mi prójimo no le voy a robar. Si yo no quiero que nadie venga y entre a mi casa y me quite la vida, entonces yo, si amo a mi prójimo como a mí mismo, entonces yo tampoco le voy a matar a él. Por eso el Señor dice: en amar al prójimo se cumple en amar a Dios. Dice en primer lugar, amar a Dios y a nuestro prójimo. Estaríamos cumpliendo toda la ley y los profetas. Entonces, vemos cuán importante es entender la razón por la que nosotros tenemos que amar. Estamos hablando que al amar, nosotros estaríamos obedeciendo a Dios, estaríamos temiendo a Dios, estaríamos cumpliendo sus mandamientos, estaríamos haciendo realidad en nosotros el propósito de Dios, cuando simplemente decidimos entender, recibir lo que la palabra de Dios nos dice acerca del amor. Que si amamos, que cuando amamos, entonces estamos cumpliendo la ley. Por el simple hecho de que esto es lo que Dios quiere para nosotros, la humanidad. Que tengamos una buena vida, que vivamos decentemente, con orden. Que cumplamos ese propósito por el cual nosotros hemos sido creados, que es para agradarle a Él. Pero solamente por medio del amor es que nosotros vamos a alcanzar este propósito. Veamos cómo nos lo explica el apóstol Pablo en el libro de Romanos. En el capítulo 13 encontramos dos versículos que nos están hablando acerca de esto mismo, del cumplimiento de la ley. Y son el versículo 8 y versículo 9, que dice de la siguiente manera: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Paremos un momentico allí y veamos qué impresionante esto que dice el apóstol Pablo, que al amar a nuestro prójimo hemos cumplido la ley. Dice: no debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros. Porque hay cosas que nosotros tenemos que pagar. Los tributos, los impuestos, incluso el respeto, la honra. Si alguien nos respeta, nosotros tenemos que pagarle con respeto. Si nosotros consumimos algún servicio, nosotros debemos pagar ese servicio. Y el Señor dice: es bueno que hagáis esto. Bueno, con respecto a la ley de Dios, nosotros debemos amar a nuestro prójimo. Es decir, es una deuda la cual tenemos que pagar. Entonces, fíjese la importancia del amor
para quienes conocemos al Señor. Dice el versículo 9, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gloria a Dios. Podemos entonces serle fieles al Señor, podemos entonces demostrarle a Dios que le respetamos, que le tememos cuando amamos. Gloria a Dios entonces por el amor, porque nos ha dejado una herramienta certera, útil para nosotros poder entonces estar en la presencia de Dios de manera positiva, de manera agradable ante los ojos de Dios. Y este amor no tiene que ser un amor fingido, no tiene que ser un amor falso, superficial, sino que entendiendo lo importante que es, incluso ni siquiera deberíamos sentir que es obligado, sino satisfacción cuando nosotros podemos agradar a Dios por medio del amor, con amar a nuestro prójimo. Entonces aclaramos que no es una carga para la persona, no, es un beneficio, es una bendición. No solamente para nosotros lo que nos comprometemos a amar, sino para aquella persona que está siendo amada. Porque ¿qué va a recibir de nosotros? Siempre un buen trato, siempre va a recibir ese beneficio, esa mano amiga, esa ayuda, esa dirección, solamente porque nosotros nos hemos dispuesto a amar. Démosle gracias al Señor por su palabra. Señor, te damos gracias en esta hora y gracias porque nos muestras, Señor amado, un mejor camino. Nos muestras una nueva oportunidad por medio de tu palabra, Señor. Una oportunidad que nos dice que es posible, que aun cuando el mundo esté perdido, aun cuando pareciera que todo se ha terminado, que todo se ha acabado, resulta que en el amor tenemos la oportunidad, la posibilidad de recuperar nuestra condición contigo, de estar nuevamente ante tu presencia y que tú te sientas agradado de nosotros. Señor, te pedimos en esta hora y en este día, Señor, que nos ayudes a amar, que nos des ese corazón capaz de demostrarte a ti que te amamos primeramente y que luego ese amor pueda extenderse a aquellas personas que nos rodean, a aquellas personas que necesitan de este amor y que tú nos has llamado a vivirlo, a cumplirlo. Recibe tú toda la gloria y toda la honra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Te invitamos a seguir descubriendo el mensaje restaurador que Dios tiene preparado para tu vida. En cualquiera de nuestras reuniones, para mujeres, parejas, jóvenes, niños, emprendedores y también en nuestras reuniones familiares. Somos familia, somos iglesia, somos